Bueno, gracias, señora presidenta. Días atrás, mientras el país se enteraba de presiones a la justicia por parte del expresidente del directorio del Partido Nacional, el presidente de la República enviaba casualmente al Parlamento un proyecto de modificaciones a la Ley de Violencia Basada en Género 19.580. Dicho proyecto pretende modificar 3 artículos, el 46, en el que se pide modificar la valoración de la prueba, y el 59, para sancionar a quienes presenten denuncias falsas. También se pretende introducir modificaciones en el artículo 3 y el 80 de la reparación patrimonial. Y la verdad sorprende, no solamente por el momento en que dichas modificaciones son presentadas. De hecho, en medio de un escándalo político sumado a otros que hacen parecer al Watergate como un juego de niños, se presenta esta nueva amenaza a los derechos de las mujeres, sin fundamento, o quizás con el fundamento de tapar ese escándalo de dimensiones con una ley casi tan escandalosa, aunque no llega, por cierto, al escándalo Iturralde, Penades, Taró, Comahue-Sin y seguramente otros que aún no conocemos. Pero de todas maneras, quiero concentrarme en los derechos amenazados de las mujeres. Porque al decir de Simone de Beauvoir, nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Y parece ser que es lo que sucede en medio de esta crisis política. De todas maneras, para semejante proyecto de ley deberíamos preguntarnos ¿cuántas denuncias falsas hay de violencia hacia las mujeres? ¿Lo saben? Seguramente no. Y no lo saben, no porque haya pasado inadvertido ese dato, porque no se han registrado por parte de la Suprema Corte de Justicia denuncias falsas. Esto no quiere decir que no existan, pero si las hay son mínimas. No así el número de femicidios, lo que varias veces en esta Junta hemos hablado por miembros de todos los partidos. Entonces una se pregunta, ¿cuál es la verdadera urgencia? Si combatir a los femicidas o a las presuntas mentirosas. Este proyecto, sin lugar a dudas, deslegitima a las mujeres como víctimas y nos trata a tabla rasa de mentirosas. Ese es el mensaje que se matriza a la población y que tiene como cometido desincentivar las posibles denuncias. Por otro lado, y para evaluar esta ley, ¿qué recursos se le asignaron para su implementación? ¿Dónde queda el sistema de protección a las víctimas? ¿Y la prevención? ¿Será que es un proyecto a medida de los abusadores y no de las víctimas? Por otro lado, y para tranquilidad de todo el mundo, hay que señalar que nuestra legislación ya cuenta con los mecanismos necesarios para sancionar aquellas acciones de simulación de delito. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y más, a la ley presentada por Cabildo Abierto, por su vía, ahora se agrega la propuesta de Yafi Gliola que propone lisa y llanamente derogar la ley de violencia basada en género. Así como lo escucha, presidenta, en un país donde todas y todos reconocemos el femicidio como uno de los flagelos más importantes, se pretende derogar la ley que nos protege a mujeres, a niños, niñas y adolescentes. No parece razonable. Pero tampoco debe pasar inadvertido la permanente amenaza a los derechos de las mujeres en Argentina, donde se fue reduciendo la institucionalidad, cerrando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Luego se despidió a trabajadoras del servicio telefónico gratuito de asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Se discontinuó los programas Acompañar para fortalecer la independencia económica de mujeres y de personas LGTBI. Y el proyecto alimentar que les brindaba apoyo económico, se desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, reconocido por sus resultados hasta entonces, se prohibió el uso de la perspectiva de género y lenguaje inclusive en la administración pública, llevando a situaciones de las mujeres prácticamente al medioevo. En Estados Unidos, luego de la penalización del aborto en estados donde antes era legal, ahora se pretende incluso penalizar el viaje a otros estados con el fin de recurrir a la interrupción del embarazo. En fin, en medio de una crisis humanitaria, esa es la propuesta de la derecha, y por nuestros derechos. Estaremos atentas y unidas. Agradezco mis palabras sean enviadas a la Dirección de Género de la Intendencia de Canelones, a la Comisión Permanente número 7 y a la prensa acreditada.